¿Alguna vez viste a alguien mostrar su trading real? Con victorias, sí, pero también con derrotas. En redes casi siempre pasa lo mismo, solo de ganancias enormes, operaciones perfectas, todo color de rosa. Pero casi nadie te enseña la otra cara de la moneda. Los stop loss, las cuentas quemadas, la frustración, esas ganas de rendirte, que casi siempre quedan fuera de cámara. Pero yo sí te las voy a enseñar. Este es mi viaje real, desde cero hasta convertirme en un trader rentable. Bienvenidos a De Cero al Profit. Y si voy a mostrarte todo esto, lo mínimo es que sepas quién soy. Me llamo Gilberto, pero aquí me vas a conocer como Naranjo Edge. Ese mismo nombre es el que también voy a usar en mi Instagram, donde voy a estar compartiendo todo este proceso. No soy gurú, no soy millonario, y mucho menos vengo a venderte un curso milagroso. Soy alguien como tú, que está aprendiendo, que comete errores y que está buscando consistencia. Y ojo, esa búsqueda de la consistencia no empezó en el trading, empezó mucho antes. Soy cubano. Hace 2 años llegué a Estados Unidos buscando libertad. No fue nada fácil dejar todo atrás y empezar de cero. Pero al vivirlo me di cuenta que todo cambio real empieza de cero. Es como borrar una pizarra completa y atreverte a escribir una historia nueva. Y este canal es exactamente eso. Empezar de cero, pero en busca de la rentabilidad. Y así como dejar mi país fue un salto al vacío, en el trading me pasó igual. Al principio me dije, esto es fácil. Veía videos de YouTube de gente mostrando cómo ganaban miles en minutos, enseñando carros de lujo, relojes, viajes en yate, o con sus laptops en las piscinas. Y yo me decía, listo, en 3 meses me retiro, o estoy haciendo dinero desde la playa con mi laptop. Pero la realidad me dio un duro golpe. Mis primeras operaciones fueron un desastre. ¿Y los fines de semana te parecen cortos? Mi primera cuenta se fue más rápido que eso. Lo intento otra vez y lo mismo. ¿Dolió? Claro que sí, pero hoy entendí que esto no va a hacerte rico rápido. Descubrí que no es solo estrategia, es gestión de riesgo, es disciplina y sobre todo psicología. He sentido frustración, he dudado de mí mismo y aún así había algo que me empujaba. Esa sensación de que todavía valía la pena intentarlo una vez más. Y quiero que veas conmigo la realidad completa, sin maquillajes, sin filtros. La realidad de cuando piensas que ya no puedes más. De esas noches en que miras la pantalla y te preguntas si vale la pena. De esos momentos donde la duda pesa más que la motivación. Porque este proceso no es perfecto, no es lineal, no es bonito todo el tiempo, pero sí es real. Y con el tiempo me di cuenta de algo. La única forma de llegar lejos es seguir, incluso cuando todo parece en contra. Que pase lo que pase, siempre hay que volver a levantarse otra vez. Este canal no es un hobby, no es un simple proyecto de YouTube. Es ante todo un compromiso personal conmigo mismo. Porque lo más fácil es perder el enfoque, saltarse las reglas, dejarte llevar por la emoción, apagar la computadora después de una pérdida y no volver. Y también sé lo fácil que es abandonar cuando nadie te está mirando. Por eso he decidido comentar mi proceso. Porque cada vez que encienda la cámara, me comprometo públicamente a no rendirme. Es como apretar el botón de grabar y al mismo tiempo dejarle una promesa a mi yo del futuro. Aunque nadie lo vea, aunque no tenga ni un solo suscriptor, este canal me ayuda o me obliga a mantenerme firme, a ser más disciplinado, a seguir de pie. Y claro, si en el camino lo que comparto inspira o ayuda a alguien más, que entonces la recompensa es doble. Porque este canal no es solo mi proceso, también puede convertirse en el punto de partida de muchas personas que como yo luchan por ser consistentes. Al final, cada video publicado es la prueba de algo más grande. Que no pienso detenerme, que no pienso rendirme. Que pase lo que pase, voy a seguir de pie. Este canal es mi compromiso y estoy dispuesto a cumplirlo, cueste lo que cueste. Y como todo compromiso real, necesito una meta clara, yo también me puse la mía. Voy a abrir una cuenta real con $1000. No demo, no backtesting, no PayPal. Dinero real, mi dinero, con todo el riesgo que eso implica. Y mi meta es intentar llevar esa cuenta hasta $100,000. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Puede ser 1 año, pueden ser 2 o incluso más.
y voy a lograrlo, tampoco tengo la certeza. Lo único que te puedo prometer es esto. Cada entrada, cada stop loss, cada take profit, cada error, cada elección, todo lo voy a mostrar aquí, en este canal. Y hablo así porque ya pasé por todo lo contrario. He comprado cursos que prometían resultados mágicos y terminé con más dudas que respuestas. He seguido mentores que mostraban relojes, autos, pero nunca una cuenta real. Y ojo, no digo que todos los mentores sean malos. Los buenos que existen y pueden ahorrarte años de prueba y error. Pero yo no supe escoger bien. Y eso también fue una enseñanza. Lo peor es que yo mismo me creía solución. Pensé que en 3 meses estaría con la lata en la piscina, viviendo del trading. Ya sabes lo que pasó. La realidad me dio un duro golpe. Por eso este reto es diferente. Aquí no vas a ver un show vacío. Vas a ver un proceso real. Este reto no es solo número. Es lo que significa perseguir un sueño sin garantía. Con disciplina, con paciencia, con mentalidad de que el proceso vale más que la meta final. Porque sí, claro que quiero ver esos $100,000 en mi cuenta algún día. Pero más que eso quiero demostrar que el camino se construye con constancia, con resiliencia y con transparencia. Y si algún día logro transformar esos $100,000, no será magia, no será suerte. Será la prueba de que creer en uno mismo, aun cuando todo parece en contra, vale la pena. Y si decides quedarte a este canal, quiero que sepas exactamente qué vas a encontrar aquí. Aquí no vas a ver humo ni promesas vacías. Lo que vas a ver es trading real, sin filtros, sin maquillaje. Operaciones reales, no solo las que salen bien, también las que terminan en pérdida. Porque este proceso es como una montaña rusa. Un día sube con euforia y al otro día cae de golpe. Y quiero que veas ambas caras. Errores y aprendizaje. Cada pérdida trae una lección. Aquí no escondo los tropiezos. Los muestro porque son escalones, como una montaña. Cada piedra con la que tropiezas es la que te obliga a mirar mejor dónde pones el pie. Psicología de trading, porque la verdadera batalla no está en los gráficos, está en la mente. Es una guerra interna contigo mismo. La ansiedad contra la calma, la codicia contra la disciplina, el miedo contra la confianza. Disciplina y estilo de vida, porque ser rentable no depende solo de una estrategia. La disciplina es como un gimnasio invisible. Tienes que entrenarla todos los días, así como levantas pesas para fortalecer el cuerpo, entrenas hábitos para fortalecer la mente. Transparencia total. No voy a ocultar nada. Vas a ver la cuenta crecer, retroceder, caer y volver a levantarse. Y si la quemo, también lo vas a ver. Esto no es un show de resultados irreales. Es un diario personal compartido contigo. Un espacio donde no solo vas a ver gráficos y números, sino también la realidad humana que hay detrás de esto. Las dudas, la constancia y la disciplina. Y esa fuerza invisible que te hace no rendirte. Porque al final este canal no es solo sobre mí. Este canal también puede ser un espejo para ti. Y si en algún momento piensas tirar la toalla, quiero que sepas algo. Yo sé lo que se siente. La frustración de perder. Las dudas que no te dejan dormir. Esa sensación de quererte rendir y pensar, quizás esto no es para mí. Créeme, yo también he estado ahí. He dudado de mí más veces de las que puedo contar. He sentido la rabia de ver mi cuenta caer y la tristeza de pensar en dejarlo todo. Pero la verdad es que el trading y la vida no se trata de ganar siempre. Se trata de resistir, de levantarse después de cada caída. Como Rocky, que cada vez que lo tumbaban en el ring, se volvía a levantar. Porque de eso se trata, nunca rendirse. Tal vez logre llevar mi cuenta de 1,000 a 100,000. Tal vez no, no hay garantía. Pero lo importante no es la cifra, es el proceso. La disciplina que se construye, la mentalidad que se forja, la constancia de no rendirse, aunque todo se ponga en contra. Y por eso te digo algo, si yo puedo seguir luchando,
tú también puedes. Y si yo puedo crecer en público, tú también puedes crecer en privado. Porque este no es solo mi proceso, también puede ser el tuyo. Así que acompáñame. Vamos juntos en este viaje. Porque ser a profi no es solo mi historia, también puede ser la tuya. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Ya sabes que esto no será un canal cualquiera, que aquí no va a haber humo ni resultados falsos. Aquí vas a ver la realidad de un trader en construcción, con victorias y caídas, pero siempre levantándose otra vez. Eso es lo que quiero de este canal, que sea un espacio real, lugar donde yo pueda aprender de lo que compartes y donde lo que tú aportes le sirva a otros que están en este mismo camino. Así que si tienes algún consejo o quieres compartir tu experiencia, déjamelo en los comentarios. Cada historia cuenta y entre todos podemos aprender más rápido. Y si también quieres crecer, acompáñame en este camino paso a paso. Por alguna parte te dejaré el enlace del capítulo 1, donde empieza mi primera semana de trading real. Porque de cero al profit no es solo mi historia, también puede ser la tuya.